A ver, ¿ya la ven? Sí, ya se ve. Ya. ¿Ya? Va. Hola, buenos días. Ali, Hola, Principal, Pau también. y somos un joven colectivo. Nos denominamos Tres Ovarias y más que nada somos amigas interesadas como en una misma línea de pensamiento, y nos gustaría iniciar con este pequeño ejercicio preguntándoles qué ven en estas imágenes. ¿Alguien? Cualquier cosa, sin pena. Ciudad. Espacio público. Ujú. ¿Y qué opinan de esta cita? ¿Alguien la quiere leer? Yo puedo leerla. Adelante. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Y no sé si alguien tenga una opinión respecto a las imágenes y la cita. Creo que la de acá no se ve, pero bueno. Ahí puede haber un punto, ahí hay personas. En esta de acá. Bueno, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva para que veamos el contraste de ambos polos de ciudad. ¿Ya? ¿Ya cambió? No, A mí ya me cambió. Sí, qué raro. ya. ¿Ya? Ah, No, no se ha cambiado. Yo sigo viendo la misma imagen. No sé los demás. Yo estoy viendo la otra. Sí, no sé Sí, si yo también. Yo también la otra. Ya cambió. bueno, igual cualquier cosa díganos para no irnos Ya perdiendo. también veo la Y otra. bueno, aquí, ¿ya? Bueno, en contraparte de la otra serie de imágenes, ¿qué pueden observar aquí? Lo que sea, no pasa nada. esa es la otra parte de la ciudad, ¿no? La que casi no se ve en imágenes o en comerciales turísticos. Justo, ¿no? Esta parte como de estética. La que vivimos ¿Alguien todos quiere los días también. Exacto, y la que negamos como más, arquitectos. más cotidianas? ¿Alguien quiere leer la cita de abajo? Yo. Para ser un buen arquitecto hay que amar a las personas, porque la arquitectura es un arte aplicado que debe lidiar con los escenarios donde se desarrolla la vida humana. Ralph Erskine. Bueno, un poco lo que queríamos con esta serie de imágenes era que, como ya dijeron muy bien, analizar este tipo de dos polos opuestos que tenemos en la ciudad, ¿no? Una ciudad moderna que nosotras, o bueno, en general, supongo que muchos percibimos como una ciudad construida a partir de la racionalidad capitalista, que se basa en las exigencias de la productividad de bienes, ¿no? Que está construida desde y para un grupo de privilegiados, una ciudad fronterizada, rígida e impermeable, ¿no? Y que en su mayoría favorece al automóvil y que privatiza los espacios de ocio, los espacios para las actividades de ocio, que centraliza las instituciones y las actividades financieras, y que finalmente precariza y expulsa a todo aquel que se sale del status quo, que no lleva en sí mismo una corporealidad normativa, y que finalmente es expulsado a los límites de la ciudad, ¿no? Y bueno, yo creo que para estas alturas ya todos vimos esta película, Parasite, y si no la han visto, no creo que sea, bueno, está en Netflix, y no creo que sea spoiler que para todos, bueno, que la película está desarrollada bajo una estructura
vertical del privilegio y de la estética, y en el cual es muy obvio cómo reflejan en la película las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, la familia Kim vive la familia Park, ¿no? Que es esta familia privilegiada, vive en esta casa diseñada por arquitectos de última generación, arquitectos, bueno, es una casa que solo ellos, como clase privilegiada, pueden darse el lujo, ¿no? Mientras que en la contraparte, la familia Kim vive en lo más bajo. O sea, si creías que había algo de clase baja, ellos aún están en lo más bajo, ¿no? O sea, viven en el sótano de un edificio, ¿no? Y desgraciadamente ellos, en lugar de disfrutar la ciudad como bien lo hacen los Park, los Kim la padecen, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Yo quisiera, habiendo hecho esta introducción, regresar un poco en el tiempo y hablarles de un término que surgió en el siglo XIX y hablarles del art de la flânerie. La flânerie es el arte de no hacer nada, que existe en muchísimos otros términos, como en italiano, no fare niente, pero si lo volvemos un verbo, se refiere flâner, a pasear, a callejear o a vaguear. Y si lo sustantivizamos, se vuelve flâneur y es un paseante ocioso. Para esto tenemos como 3 temporalidades de este término. El primero es el flâneur como tipo urbano, que tiene su origen en 1830, y el origen es prácticamente que en Francia existían estos libritos que se llamaban como arquetípicos, donde los franceses se dibujaban a sí mismos. Y literal, así se llamaba el libro, Los franceses dibujados por los franceses. Y aparecían estos personajes de la ciudad como el panadero, la estudiante, y en 1930 por primera vez aparece el flâneur. Pero se vuelve más interesante cuando lo analizamos desde el punto de vista literario. Tenemos el flâneur como símbolo de la ciudad y la vida moderna en 1860 y 1940, y la última etapa serían las revisiones y las reformulaciones del flâneur, que a mí me parecen fascinantes y es en las que nos detendremos. Pero regresando al punto número 2, el primer autor en mencionar el flâneur es Charles Baudelaire. Baudelaire usa la palabra flâneur, la siguiente por favor, en su libro El pintor de la vida moderna. Y bueno, en la literatura es la primera vez que aparece la palabra, pero a mí me gustaría hacer hincapié que Madame Bovary de Flaubert, para mí, o bueno, no solo para mí, sino para estudiosos de la literatura, es la primera flâneuse en la historia de la literatura. No sé si conocen la obra, pero es la historia de una mujer adinerada que tiene varios amantes, un poco estilo La Güera Rodríguez, y pues no hacen nada y observa lo que pasa a su alrededor. Bueno, habiendo hecho ese paréntesis, les quiero leer esta cita. La multitud es su elemento, como el aire para los pájaros y el agua para los peces. Su pasión y su profesión lo llevan a hacerse una sola carne con la multitud. Para el perfecto planeur, para el observador apasionado, contemplar el mundo, estar en el centro del mundo y, sin embargo, pasar inadvertido. Tales son los pequeños placeres de estos espíritus independientes, apasionados, incorruptibles, que la lengua apenas alcanza a definir torpemente. Bueno, si bien Baudelaire es el primero en mencionarlo, hay otros autores como George Simmel y Walter Benjamin que le sacan mucho jugo a este personaje. Aquí tenemos como la imagen referente al flâneur, y yo creo que con esto nos empezamos a dar cuenta del problema en todo esto, ¿no? Por una parte, pues sí es una manera de humanizar el paisaje urbano, poniéndolo desde una perspectiva totalmente humana, pero el gran problema de todo esto es que también habla de privilegios de clase, ¿no? Estamos hablando de un hombre cis no racializado burgués en París. Y mi pregunta es, ¿dónde están las flâneuses en todo esto?
Porque si bien las mujeres, nuestra manera de movernos es principalmente caminar, no nos detenemos, no nos damos ese lujo de parar, porque parar es exponernos a ser violentadas, a ser nalgueadas, a arriesgarnos a que crean que estamos perdidas y que saquen ventaja de ello. Entonces, si bien esto es una realidad, pues sí existieron en la historia flâneuses. Y para esto tenemos a la escritora Lauren Elkin, que tiene una cita que a mí me parece fabulosa, que es caminar es cartografiar el espacio con nuestros pies, que nos hace un recuento de qué mujeres exploraron o de menos trataron este tema, ¿no? Tiene a Jane Jacobs, la reina Marie Antoinette, Sophie Calle, George Sand y Virginia Woolf. Y varios más relatos, pero yo me voy a centrar en esos. Anecdóticamente, la reina Marie Antoinette se dio cuenta que en la bulliciosa París y en el ajetreado estilo de vida de la ciudad, nunca iba a poder ser una flaneuse y por eso se crea su dominio de Marie Antoinette y se va a vivir a las afueras, ¿no? Y bueno, para tener mil amantes también, ¿no? Como aparte. Sophie Calles es una artista plástica que logra, bueno, incluso su nombre, ¿no? Calle, lo dice, observa lo que pasa allá afuera. Luego tenemos a Jane Jacobs, que da un poco, la que sigue, por favor, el tinte teórico de todo esto, porque nos habla del drama of the sidewalk. ¿Qué es esto? Es el simple hecho que cuando salimos a caminar, donde hay más acción es en la banqueta. O sea, estás caminando, hay gente caminando, hay edificios, hay ruido, hay tráfico, y Elkin hace esa relación y dice, el espacio ideal o el componente exclusivo del flaneur es la banqueta. La que sigue, por favor. Luego tenemos a estas dos escritoras, George Sand, por un lado, que en su recuento Histoire de ma vie, Historia de mi vida, cuenta cómo se vestía de hombre para salir a caminar a la calle y pasar desapercibida. Decía, nadie me conocía, nadie me miraba, nadie tenía nada que reprocharme. Como átomo perdido en aquella inmensa multitud. O sea, era su posibilidad de estar en la calle y que pues la dejaran en paz. Tiene una vida medio trágica, muy interesante también, y además dice que el hecho de vestirse como hombre no era solamente para pasar desapercibida, sino también por comodidad, porque traer un corset, botines con tacón y todavía tener que llegar a lavarlo era algo pues desgastante. Y luego tenemos a Virginia Woolf, que en su libro Street Hunting nos cuenta que ella hacía exactamente lo mismo. También se vestía de hombre y salía a caminar, pero ella no explica el porqué de lo hacía, simplemente dice que lo hacía y se centra más en la idea de que cuando dejamos nuestra casa, dejamos nuestras pertenencias. Y entonces al estar en la calle nos volvemos como parte de la pertenencia de la calle. Y eso a ella le parecía fascinante. Incluso decía, me vuelve un ojo masivo que lo ve. Y lo que me parece como muy fuerte de todo este asunto es que en 2008 el escritor Will Self sacó un libro que se llama Psicogeografía, y en ese libro, en 2008, declara que él cree que la actividad de observar, derivar y flanear en la calle no es algo que deberían de hacer las mujeres, porque las mujeres son demasiado perceptivas para darse, o sea, para limitar su visión de lo que está pasando, ¿no? Lo cual significa que hasta hoy en día todavía tenemos que luchar por nuestra posición en el espacio público. Lo cual me lleva a pues decir, pues, ¿cuál es nuestro derecho a la ciudad? ¿O dónde viene esta idea de tener derecho a la ciudad? Y para esto recurrimos al autor Henri Lefebvre, que en 1968 publicó un libro que se llama justamente Le droit à la ville, el derecho a la ciudad. Y de aquí me gustaría rescatar tres ideas centrales que me parecen fundamentales, que son
Por un lado, él nos plantea, oigan, ¿qué está pasando en la historia? Que tenemos revoluciones agrarias, tenemos revoluciones industriales, pero ¿y la revolución urbana dónde está? ¿O por qué eso no se ha dado? Y él lo que plantea es que cree que, por una parte, no se puede pensar y actuar a la velocidad del desarrollo urbano, o sea, que son temporalidades distintas y que también el tiempo y el espacio han ido teniendo definiciones distintas a lo largo de la historia y que por eso no se ha dado. Pero eso no significa que no podríamos intentar llegar a una revolución urbana. Por otro lado, me gustaría recalcar que hace 2 años fueron los 50 años del derecho a la ciudad y sigue siendo un tema vigente. Incluso hubo muchos coloquios, muchas actividades en torno a ello, porque el punto 2 es que él fue un pensador crítico hacia la producción del espacio tecnócrata y hizo un análisis que nos va a llevar al punto 3, que fue que él se dio cuenta que el desarrollo, la producción y la manera en la que se está creciendo la ciudad obligó a que la clase trabajadora y obrera necesitara de una vivienda diferente y de calidad, y la única manera de lograr eso era crear viviendas alrededor de la ciudad. En Francia a esto se le llama les grands ensembles, que son los grandes conjuntos habitacionales que no están en la ciudad y que están en la periferia. Y eso ocasionó que, por una parte, pues sí, los obreros tuvieran una mejor calidad de vivienda, pero a la vez los dejó fuera de la ciudad. O sea, no les permitió estar en la fiesta, en el reencuentro, en los actos culturales, en los actos de manifestación. Y pues se les fue quitando ese derecho. Y es en ese punto del libro en el que nos recalca que pues todos tenemos el derecho al transporte, a la centralidad, pero sobre todo también a la participación, a ser partícipes de cómo se desarrolla nuestra ciudad, de construir juntos ciudad. Y esto nos lleva al derecho a la ciudad aplicado. Aquí es cuando todos estos conceptos y todos estos lineamientos se vuelven realidad, ¿no? Aquí esta imagen de es mi derecho a caminar sin miedo, pues tiene toda la razón, ¿no? Sí es un derecho. ¿En dónde lo encontramos? Hay cartas, ¿no? Hay una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en donde se conjuntan estos compromisos y estas medidas adoptadas por sociedad civil, gobiernos locales, nacionales, parlamentarios y otros organismos internacionales que se dedican a justo asegurarse de que todas las personas vivan con dignidad en la ciudad. Y sí, nosotros de forma paralela, en esta idea escalar, nosotros tenemos también una Carta por el Derecho a la Ciudad. Entonces, es importante eh, conocer los derechos y también volverlos política, que se incluyan en cartas, que se incluyan en documentos, en normatividad, en políticas públicas y que incluso, como pasó en Ecuador y Bolivia, empiece a ser parte de las constituciones. No solo se quede como un concepto romántico, que es algo que nos decían hace poco, al hablar de todas estas cosas incluyentes, habitables, democráticas, es que eso son ideas románticas. Y en realidad no, y eso pasa cuando pues en realidad no conocemos nuestros derechos. Al no conocer los derechos, no los podemos ejercer. Entonces, estas cartas las pueden encontrar todas, las puedes encontrar en internet y pues valdría la pena que la leyéramos. Y damos paso a este otro tema. Un poco retomando lo que les decía al principio sobre las ciudades modernas y quiénes las construyen y para quiénes las diseñan, pues creo que para mí es importante que reflexionemos sobre esta perspectiva de la ciudad moderna, patriarcal, colonialista y capitalista, que pone en el centro de los intereses a este hombre sano, productivo, que le produce a este mismo sistema capitalista y que al final consume los mismos bienes que él mismo produce, ¿no? Es a lo que te orilla el sistema. Uno de los más importantes filósofos y críticos marxistas, Walter Benjamin, decía
que la razón y el progreso tienen un carácter ambivalente si por una parte comportan la mejora de la vida humana, el desarrollo tecnológico y el aumento de la socialización, por otra parte aportan instrumentos más perfeccionados de dominación del individuo y de explotación de la naturaleza, ¿no? Es algo como que es muy común que nos enseñen en la facultad, a idealizar este modelo moderno que se basa en el modulador de Le Corbusier, un varón blanco, europeo, heteronormado, de corporalidad hegemónica y que responde al mismo engranaje de esta máquina de habitar, que al final de cuentas capitaliza el trabajo y los bienes que, como les comenté, él mismo produce, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, algo que en las tres ovarias tenemos en común, bueno, nuestro colectivo, es que consideramos que, o bueno, sabemos que hay diferentes tipos de feminismo, ¿no? Pero creo que a las tres, bueno, nos podríamos, nos basamos en una guía de feminismo decolonial e interseccional, ¿no? Y bajo una perspectiva del feminismo decolonial es entender que las ciudades modernas son parte de este sistema basado en el privilegio y la opresión, ¿no? Este sistema que somete a cada individuo y le asigna un espacio y un lugar específico de acuerdo a la implicación de la raza, sexualidad, género o clase o edad, ¿no? Y todo este sistema es como, bueno, yo lo entiendo como una masa que es controlada por esta triada inseparable que es la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo, ¿no? María Lugones es una de las más importantes o una de las principales, todavía no me pasen la diapositiva, por favor. Bueno, María Lugones es una de las principales feministas latinoamericanas y ella creía que era necesario leer la modernidad desde una conciencia de raza, clase y género, en el cual podríamos analizar el surgimiento de estas mismas categorías y entender que, pues, que no son categorías biológicas, ¿no? Que no nacemos dentro de asignados en este tipo de categorías, sino más bien es un constructo social que posteriormente se convirtió en la base de la opresión de este mismo sistema mediante el cual están construidos nuestras ciudades, ¿no? Y ahora sí, por favor. La siguiente. Y bueno, una de las principales o más populares feministas antirracistas del último siglo, sin duda, es Angela Davis, quien tiene una relación muy fuerte con la teoría marxista, y no me quiero meter mucho a Marx, solo quiero dejar claro que Marx define el capitalismo como un régimen de producción que sostiene la opresión y que señala que cuando una fuerza de trabajo oprimida blanca busque su libertad, bueno, nunca será libre mientras exista otra suma de fuerza de trabajo negra que siga siendo esclavizada, ¿no? Para Angela Davis era muy importante, bueno, es muy importante entender que solo se va a hacer revolución y no simples reformas, mientras solo intentemos, más bien que no habrá revolución, sino siempre reformas, si solo intentamos atacar un solo tipo de opresión, ¿no? Davis también retoma a Marx como la base del feminismo interseccional y entiende que una serie de identidades oprimidas que consideren la unión y la fuerza podrían ser la respuesta a la opresión. Entiende que la unificación del oprimido es la base para recuperar el espacio público que nos es arrebatado en ocasiones con violencia, cuando las feministas hemos reclamado nuestro espacio público, o cuando la sociedad afroamericana en Estados Unidos se ha visto
reprimida por la fuerza policíaca, ¿no? Y que es algo que sin duda pasa en México todos los días también, ¿no? No estamos no estamos mejor, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿en dónde, como dice Pau, en dónde se aterrizan todos estos conceptos? Pues en la ciudad. Entonces, es aquí donde decidimos incluir esta frase de Zaida Muxi y de Jordi Borja, que dice que la ciudad es el espacio de representación en donde la sociedad se hace visible. Idealmente, los espacios públicos siempre nos son planteados como aquellos en donde las personas pueden transitar o circular libremente, pueden utilizar el espacio de modo igualitario, pero también siempre tenemos que tener en cuenta que el diseño de los mismos van a influir en las relaciones sociales de un entorno. Van a ser de ellos espacios tanto de socialización, pero también pueden hacer de los mismos espacios meramente de exclusión. Entonces, el uso como tal se va a determinar de acuerdo a las necesidades o a las funciones que los ciudadanos realicen en ello. Pueden desarrollarse ya sea para actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, pueden ser lugares de espera, lugares de paso dentro de la vida cotidiana, pero también pueden ser lugares de protesta, lugares de visibilización para todos aquellos que sufren dentro de las ciudades algún tipo de marginación o algún tipo de relegación. Retomando un poco la definición de este lugar de encuentro, significa entonces que el gran potencial del espacio público es la interrelación de personas. Estamos hablando de personas, de vidas humanas. Entonces, por eso para ello deben de estar conformados, diseñados y tener una carga de simbolismo para que estas personas decidan estar, decidan permanecer, decidan realizar cosas dentro de ellas, incluso decidan pasar. Así como también debe permitir el desarrollo cotidiano, garantizar la calidad de vida posible para la coexistencia pacífica, armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, porque es así como se va a construir este concepto de ciudadanía. Esta parte de heterogéneo es importante siempre tenerla en cuenta. Entonces, pues algunos modelos políticos y sociales abordan el espacio público como estas ideas de espacios democráticos, incluyentes, pero la realidad es otra, ¿no? También el espacio público puede verse abordado como un lugar hostil, como un lugar represivo, para algunos sectores de la población, mismos que mencionó Pau, de pues, mendigos, prostitutas, inmigrantes, personas con discapacidad. Entonces, para esto es fundamental, siempre en todo lo que hagamos, entender las desigualdades. Siempre las tenemos que tener en cuenta porque pasa esto, ¿no? Si no, vamos a hacer diseños que no fomenten la relación, que omitan a unos y que opriman a otros. Entonces, bueno, un poco para ejemplificar esto, pues es aquí en donde el fin del espacio público se desliga. ¿Por qué? Porque entonces el uso se ve condicionado para un perfil socialmente adecuado, políticamente correcto, entonces los usos se empiezan a condicionar, ¿no? Aquí puse este ejemplo, que es un lugar bonito, es un lugar público-privado de cierta forma, pero lo particular de esto es que al ser un parque, tiene ciertas normas, o sea, hay una página donde te dice literalmente normas de convivencia y te está diciendo cómo comportarte en el espacio. Si es un espacio público, si es un espacio que puedes usar, pero tienes que acomodarte a ciertos lineamientos y no salirte de ahí porque esos no están bien vistos. Entonces, la realidad es otra, ¿no? La realidad es que la ciudad necesita de estos espacios que no nieguen a las personas, que generen territorios de supervivencia en donde los ciudadanos que son omitidos sean parte, encuentren protección y también hagan uso de los bienes y servicios como los demás, porque ya como lo vimos anteriormente, pues es un derecho, no solo es una idea romántica, es un derecho que tiene que ser aplicado. Entonces, ¿qué pasa cuando estos conceptos se omiten? Bueno, la omisión tiene consecuencias. Entonces viene el desuso, el abandono, los desplazamientos, la multiplicación de los miedos y la famosa inseguridad ciudadana. Y la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir que esto suceda? Pues en realidad no hay una receta mágica, ¿no? No solamente, pues, mediante políticas de seguridad. También tienen que venir políticas de espacio público
ojo con políticas, o sea, son cosas que pasan a la realidad, son normas, son situaciones que son ya competentes del gobierno federal. Y también en los proyectos es importante incluir elementos de calidad formal, mantenimiento, iluminación, diversidad de usos, accesibilidad, presencia de servicios, actividades que atraigan a la población, como ya lo hablamos anteriormente, que propicien la fijación de la población heterogénea y que garanticen el uso del espacio por medio de la apropiación. Y también viene aquí un tema bastante interesante que es el de la participación. Entonces nosotros como arquitectos tenemos que tener siempre en mente esto, las desigualdades, el saber ver, el saber escuchar y invitar a la sociedad a participar. Entonces, a ver. También, ahorita vimos como varios elementos cualitativos del espacio, pero también los elementos cuantitativos nos van a arrojar datos bastante interesantes. Por ejemplo, aquí decidimos incluir un análisis de movilidad que se hizo en CEMOVI por la arquitecta Paula Soto, no, es socióloga, perdón, Paula Soto, en donde nos está dando datos bastante interesantes. Estos datos, ¿para qué nos pueden servir? Para justificar algunos proyectos y para ver realidades, sobre todo. Aquí, en los viajes por género, este análisis nos dice que los hombres y las mujeres nos movemos de forma diferente. Los hombres se mueven en viajes que les llaman pendulares, o se hace de la casa a la oficina o al trabajo, pero es un viaje pendular. Y por el contrario, las mujeres hacemos viajes en estrella. No tenemos un origen-destino tan definido, sino que las actividades que nosotros realizamos en gran parte pues, es ir a trabajar, ir a la escuela, regresar a casa, ir por las compras, hacer viajes de cuidado, ir por los niños. Entonces, aquí ya vemos una diferencia en cuanto a las necesidades de cómo nos movemos en la ciudad. También otro parámetro importante es cómo nos movemos, por qué medio nos movemos, ¿no? Entonces, aquí esta encuesta se llama Encuesta de Origen Destino, la hace el INEGI en colaboración con la Facultad de Ingeniería. Todo esto igual lo pueden encontrar en internet. ¿Y qué nos muestra aquí también? Para ir al trabajo, pues la mayor parte de las personas utilizan un colectivo. Solo el 24% utilizan automóvil. Aquí, otra desigualdad, no todos tenemos acceso a un auto. Y para ir a estudiar, aquí podemos ver que la mayoría de los estudiantes caminamos. Solo el 12% tiene un automóvil y el 30%, la mayoría de los viajes también se hace en transporte colectivo. Y, pues bueno, como esto nos puede también ejemplificar, habla también de las centralidades, cómo nuestra ciudad está configurada, porque muchos sabemos que la mayoría de los viajes que vienen a la ciudad son derivados de esta centralización de los servicios. Entonces, privilegiar el auto no es la solución, ¿no? Porque ya vimos que solo un porcentaje muy reducido de la población tiene acceso a uno. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas viven lejos? Pues se ve mermada su calidad de vida, utilizan más tiempo para moverse, también hay temas de seguridad. Entonces, es importante conocer estos datos también para la toma de decisiones, ¿no? Para ver realidades y para entender que pues no todos estamos en igualdad de condiciones. Y de forma muy rápida nos gustaría incluir algunas herramientas que son importantes de conocer porque nos pueden ayudar a ver algunos conceptos que podemos incluir en los proyectos. Algunos son de GEL, hay unos índices de seguridad de cruces peatonales, hay un manual de calles de SEDATU y también hay algunos con perspectiva de género, de colectivo, es un grupo de mujeres, es un grupo interdisciplinar de mujeres que hacen estudios y diagnósticos. Y les vamos a presentar uno de forma muy rápida porque en realidad o sea, explicar cómo se utilizan las herramientas pues podría llevar una clase completa por cada una, pero vamos a incluir esta que se llama Espacios para la Vida Cotidiana. Es una auditoría de calidad urbana con perspectiva de género, en donde se hace un análisis integral de aspectos sociales, funcionales, de un entorno en concreto. Entonces, aquí lo que hace esta herramienta es evaluar si las ciudades y los barrios responden a las necesidades de las personas sin que éstas sean discriminadas de alguna forma. Volvemos a lo mismo, ayuda a la toma de decisiones porque todos son decisiones. A veces las cosas, más bien, siempre las cosas tienen que trascender más allá del proyecto. Entonces, también retoma la experiencia de las mujeres como usuarias y todo esto derivado a que
omitir o no incluir estas decisiones en donde las necesidades de diferentes sectores de la sociedad no se toman en cuenta, pues hacen que la realidad no se ajuste a lo que pasa. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta género, el sexo, la edad, el origen, la cultura y otros aspectos como la situación socioeconómica y la diversidad funcional. De forma muy general, esta es la herramienta, o sea, vienen 3 etapas, son diagnósticos, recorridos, dinámicas de participación, hacen entrevistas, entonces tiene varias escalas de red, utiliza algunos conceptos como proximidad en el equipamiento, la diversidad de usos, quiénes utilizan el espacio, si se pueden mover con autonomía, con vitalidad, e incluso habla de la representatividad, o sea, de cómo hasta la misma calle en los hitos o en las simbologías, pues todas las iconografías también son de hombres, o sea, las mujeres tampoco entramos ahí. Entonces, también evalúa aspectos de gestión, o sea, de también quién toma las decisiones, si los organismos están contemplando a las mujeres para escuchar sus voces y para tomar decisiones como tal. ¿Con qué objetivo hicimos este análisis de la herramienta? Pues nos puede servir para justificar nuestros proyectos. También cuando hacemos un análisis de sitio o cuando vamos a proponer algo, conocer estos conceptos nos puede ayudar a dar un panorama más general. No estoy diciendo que vamos a hacer una auditoría porque pues, se necesita mucho trabajo, un equipo multidisciplinar, pero algunos conceptos sí nos pueden ayudar a retomar algunas cosas que nos sirva a la hora de diseñar, porque vamos a tener en cuenta la realidad, ¿no? O sea, caminar nos va a dar otra perspectiva, conocer a los vecinos probablemente nos va a dar otra visión del lugar. Y esta es una que nosotras hicimos por ejemplo, esta está aplicada en un contexto diferente. La pasada es dedicada para Barcelona y esta es en un contexto mexicano. Ahí hay una diferencia y tiene que ser aplicada de otra forma. Per se no va a funcionar siempre igual. Entonces, lo que hicimos fue en una situación atípica que fue de COVID y fue un tramo más acotado. No podíamos hacer como estas entrevistas con las personas por la situación actual. Pero bueno, esa es la idea de ver cómo podemos aterrizar todas estas herramientas a algo que de verdad nos sirva. Aquí lo que hicimos fue un mapeo que después nos ayudó a ver las actividades dentro del espacio. Y pues bueno. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es nuestro rol como arquitecto. ¿A alguien le gustaría leer la cita? ¿La leo? ¿Alguien? Si quiere la leo yo. A Va. ver, dice, ¿cuál es nuestro rol como arquitectos? Desde finales de la década de 1960, la arquitectura vive una doble y permanente crisis, la llamada crisis disciplinar de sus propios conceptos de modernidad, que ha entrado en recurrentes círculos viciosos como los fundamentalismos disciplinares, y la crisis general ocasionada por la entrada de producción arquitectónica en la sociedad de consumo, donde se pasó de sistemas tecnológicos cualificados y artesanales a un sector productivo en serie, cuantitativo, dentro del cual el papel tradicional del arquitecto no ha encontrado un nuevo lugar. Arquitectura y política, Zaida Muxi, Josep María Montaner. ¿Alguien quiere opinar al respecto de esta cita algo? Bueno, a mí lo que me hace pensar esto es que entonces nuestro rol se ha vuelto ambiguo y ambivalente, porque realmente lo que nos están planteando es que en sí nos vemos obligados a estar inscritos ya sea en los intereses del poder privado o en los intereses de la ideología del poder público. Y esto nos mete en conflicto porque de manera intrínseca hace que la posibilidad del desarrollo de una cultura crítica se vea anulada. O sea, si estamos inscritos en estos dos círculos, pues no podemos partir a criticar, a tener un sentido ético. Nos vemos obligados a responder a estos poderes. Y pues justo pasa esto, que no hemos encontrado entonces nuestro lugar en este momento. Y me gustaría como ejemplificar esto con el proyecto de Robin Hood Garden, que fue desarrollado por Alison y Peter Smithson,
en los años 60 más o menos, y fue un proyecto muy importante de vivienda social donde pues se logró vencer los intereses del poder privado y también lo ideológico del poder público, porque se le dio un carácter a esta vivienda popular que funcionó de manera increíble durante muchos años y fue un proyecto súper adorado, pero llegó a las garras del desarrollo inmobiliario y decidieron que esa zona necesitaba ser explotada pues para el sector privado y generar empresas y vivienda de otro tipo. Lo triste del asunto es que arquitectos como tanto Rem Koolhaas como Rogers como Hadid lucharon por impedir que este edificio fuera demolido y pues no sirvió de nada, lo demolieron y hicieron ahí pues un conjunto empresarial. Aquí quiero llegar con todo esto es a decirles que lo que es importante es justo cuestionar y buscar tener una cultura crítica, aunque estemos inscritos en estos círculos, y que pues sí, la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo de cierta forma están en esta encrucijada de ritmos sociales contemporáneos, pero si bien son el problema, también pueden ser la solución. La siguiente, por favor. Porque si bien la arquitectura puede expresar un símbolo de poder, también puede tener la expresión de movimientos sociales. Los edificios pueden ser sistemas de consumo y de recursos, pero también pueden ser bases para construir sociedades más sostenibles. Los barrios pueden ser confluencias de intereses inmobiliarios, pero también pueden llevar a vida comunitaria y socialización. Y las ciudades, pues como lo hemos visto a lo largo de toda esta presentación, pues sí son los escenarios de privilegios, de conflictos, de violencia, de caos, de desigualdades, pero también son grandes posibilidades de mejoras y de transformaciones. Entonces, pues sí, la cuestión del desarrollo social es eso, es que se centra en la comprensión del pasado, el presente y el futuro y buscar ser la solución y no el problema. Para esto nos gustaría presentarles algunos proyectos en los que hemos trabajado individualmente y colectivamente. El primero que les vamos a presentar es este proyecto que se llama El Derecho a la Ciudad de las Niñas. Es un proyecto que se realizó en París, en la ciudad de Estaing, que es una ciudad aledaña a París. Fue parte de un proyecto como mayor que tenía la idea de realizar small acts, así se le denominó. La idea era producir como un proyecto pequeño en la comunidad de Estaing. Entonces, lo primero que se hizo en equipo fue ir a visitar la ciudad, caminarla, hacer todos esos mapas que ven en la parte inferior. Son mapas sensoriales planteados por el equipo, pero luego también se realizaron entrevistas, se intentó comprender qué pasaba en esa ciudad y llegamos como a estas tres ideas, que por un lado hay una identidad muy marcada porque tiene la peculiaridad de haber tenido dos grandes desarrollos inmobiliarios. Por un lado, la ciudad jardín, que es un modelo utópico, y por el otro lado, un grand ensemble, lo que les comentaba al principio, que pasó en París, que la vivienda obrera se llevó al exterior, y estamos hablando de dos desarrollos sociales que tuvieron temporalidades totalmente distintas, ¿no? Son como 50 años de diferencia entre una y la otra. Entonces la identidad del lugar es como muy marcada y principalmente también la habitan inmigrantes y pues es una zona altamente conflictiva. La siguiente, por favor. Para esto logramos contactarnos con un colectivo
que se dedica a ayudarle a los papás que trabajan de tiempo completo y hacen actividades para sus hijos. Y ahí entramos nosotros y realizamos 3 talleres. El primer taller fue como comprender su relación con el espacio público. Entonces hicimos esta actividad de tomar imágenes y platicar con ellos qué simbolizaba cada espacio y luego comprender las actividades que las niñas querían realizar en el espacio público, lo cual nos llevó a la segunda actividad, que fue realizar maquetas para ver cómo se estaban imaginando estas actividades como en tercera dimensión. Y la última fue practicar estas actividades a escala 1:1. La que sigue, por favor. Estas fueron como las grandes conclusiones de estos talleres. Por una parte está como lo importante del instinto de las niñas en el espacio público, luego la corporalidad y luego también dimensionar esta idea, lo cual nos llevó a darnos cuenta que había 2 grandes categorías que les importaban muchísimo. Uno es poder realizar actividades físicas en un espacio concreto y el otro era también las actividades virtuales por la práctica de redes sociales. A la vez, esto nos hizo pensar en que teníamos que plantear 2 posibles hipótesis para plantear un proyecto. Por una parte, nos imaginamos una espacialización concreta de intervenir en un lugar único y que este proyecto pudiera estar situado ahí siempre. Y la otra hipótesis era una espacialización móvil y que se pudiera adaptar a distintos sitios. Estas reflexiones y también los talleres y la conversación con las niñas nos hizo ver que ellas tenían esa necesidad de ser vistas y apropiarse el espacio público, porque pues han sido visibilizadas a muchos niveles e incluso contaban la anécdota que pues sí han llegado a tener espacios con juegos urbanos, pero que a lo mucho les duraban 2 semanas por la cantidad de vandalismo. Incluso nos platicaban de un tobogán azul que adoraban, que creo que duró 1 semana y a la semana ya no estaba. Al llegar a todas estas ideas, decidimos plantear el esquema de un espacio móvil para darles la posibilidad de ser vistas en distintas partes de su ciudad. Y generamos esta idea de que si había funcionado tan bien el construir estos talleres, que la actividad también tenía que ser construida a partir de ellas. Entonces, la primera etapa sería recuperar materiales para poder construir un tipo de tejido y poder crear esta red inmaterial que la pudiéramos llevar al espacio público. Entonces, todo sería desarrollado a partir de ellas, una trama inmaterial y que nos diera cierta flexibilidad de anclaje hacia cualquier posible espacio público. Y llegamos a este resultado, al resultado de, pues por una parte, querer sensibilizar a un problema al que se confrontan día a día las niñas y también darles como el valor o un valor al hecho de que las niñas pudieran apropiarse del espacio público. Bueno, también otro proyecto que nos gustaría presentarles es esta contraparte de un proyecto bastante estructurado. Digo, este también estuvo estructurado, pero va más hacia el urbanismo táctico, una intervención rápida con cosas muy sencillas. Y bueno, estaba titulado como Rodando Libros. Era una dinámica que proponía justo hacer esta resignificación del espacio público por medio del encuentro, utilizando la lectura, el intercambio y la donación de libros como pretexto para impulsar la apropiación del espacio público. Se contempló como un lugar de encuentro para que las personas se relacionaran y fue a través de este concepto de la biblioteca itinerante
Este fue como el flyer que presentamos. Y un poco del concepto, ¿no? En realidad estuvo inspirada en esta dinámica del carrito ambulante, muy propio de la ciudad, que se mueve aprovechando esta capacidad que tiene para desplazarse, que es muy sencillo para adaptarse y también que nos iba a ayudar a meter las cosas de la intervención ahí. Entonces, lo que hicimos fue este recorrido por el sitio y cambiar como este statement de los colchones y las lavadoras por se rolan, se prestan, se intercambian y se comentan libros. Entonces, bueno, se hizo en la colonia Casias, muy cerca de Avenida Coyoacán, más o menos por Amores. Y fue un día que dijimos, nos vamos a poner aquí, vamos a poner tapetes, vamos a poner libros. No fue algo muy caro, fueron guacales y inclusive logramos que alguien nos patrocinara los tapetes. Y llegamos y nos pusimos ahí. Entonces, em, adicionalmente a esto, el fin fue hacer confortable la zona y propiciar a leer. Y esto pasó. Ya empezaron a llegar personas un poquito temerosas como esta idea del espacio si es nuestro, si lo podemos utilizar y pues sí, o sea, exacto, el espacio es para eso, para utilizarse, ven, siéntate, agarra algo, conoce personas, incluso llegaron mamás con sus niños, estuvieron ahí toda la tarde, llegaron chavos que nos dijeron, ¿de verdad están regalando los libros? ¿De verdad me puedo sentar? Y pues sí, o sea, ese es el chiste, hacer ver que la ciudad es para todos. Incluso los chicos de abajo también regalamos separadores, trípticos, un poco también para tratar de llevar la línea hacia la apropiación de los espacios. Y los chicos de abajo iban a la biblioteca y nos dijeron como, bueno, ¿para qué vamos a la biblioteca si aquí ya tenemos un espacio, no? Y en realidad era algo muy sencillo, no era como tal el proyecto más caro del mundo, sino fue algo que se pensó y que pues resultó de esta forma. Y bueno, ya por último, queremos platicarles sobre un proyecto que trabajamos juntas, el primero que hacemos y espero no sea el último. ¿Podrían pasar la diapositiva, por favor? Eh, realizamos un concurso para el diario, creo que se están saltando, bueno, sobre el diario, para el diario de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, cuyo principal objetivo era que eligiéramos una criatura que podría ser desde una bacteria, un virus, hasta cualquier tipo de animal. Y nosotros nos decidimos por el murciélago, principalmente porque pues, el murciélago es un animal que cumple con diferentes tipos de servicios ecosistémicos que van desde la polinización hasta el control de plagas. En específico, la especie que elegimos, el Tadarida brasiliensis o murciélago mexicano de cola suelta, es una especie que es capaz de, un solo murciélago es capaz de comer miles de insectos por noche. Una colonia completa de tadáridas es capaz de comer 10 toneladas de insectos, ¿no? Y eso es importantísimo para mantener un control de las plagas sobre los cultivos y que sin estos animalitos no conoceríamos la agricultura como desde tantos años acá en México, ¿no? Y no tendríamos especies como por ejemplo el mezcal, no tendríamos el maíz, porque de hecho una de las plagas que comen es la plaga que ataca al maíz, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante entender que este murciélago habita la ciudad todavía y que a pesar de la constante o del crecimiento urbano, pues no se va y permanece, ya en mucho menos cantidad a lo mejor que antes de que la ciudad creciera tanto, pero permanece. Y bueno, para nosotros también era importante la participación o bueno, recurrir a otros espacios multidisciplinarios y para ello acudimos a un biólogo y una doctora veterinaria expertos en murciélagos y ellos nos ayudaron mucho en la investigación, una investigación que nosotras también creemos que pues no, que es constante y que no se acaba, ¿no? En cualquier etapa de proyecto sigues investigando y sigues recogiendo datos, ¿no? Y bueno, finalmente elegimos
nos propusimos una estructura de doble piel de concreto y madera, entre la cual habitan nuestros murciélagos. Y también entendíamos que esta estructura debía funcionar o debía responder al entorno en el cual estaba, ¿no? Propusimos alrededor de esta estructura una serie de huertos que eran manejados por la misma comunidad. Perdón, olvidé decir que esta estructura la pensamos en una colonia de murciélagos que se encuentra actualmente, que habita en un conjunto habitacional cerca de la UAM Xochimilco, y nombramos a esta estructura como Ostotl, que en náhuatl significa en la cueva, ¿no? Un poco como retomando la idea de la cueva mediante esta estructura, y entendíamos que en esta estructura se debía llevar a cabo un ciclo de vida constante, en el que no solo participaran los murciélagos, sino también la comunidad humana, ¿no? Y bueno, este ciclo de vida empieza con la llegada de nuestro murciélago Aostotl, que es la estructura. Posteriormente, estos murciélagos se alimentan, controlan las plagas, posteriormente defecan, sus desechos son mejor conocidos como guano, que es un producto que utilizan mucho para abono y como fertilizante de los cultivos, y que podía muy bien ayudar a que nuestros huertos se fertilicen, ¿no? Y estos huertos posteriormente proveen de comida, de alimento. La idea es que les proveen de un alimento mucho más orgánico, sin conservadores, y que también fomente la actividad comunitaria, ¿no? Del conjunto habitacional, si se pudiera, ¿no? Que está en Coapa, o incluso como una estructura que podría replicarse en cualquier otros conjuntos habitacionales en donde estos murciélagos habiten, ¿no? Y que podríamos repetir este sistema de huertos manejados por las comunidades. Y entonces la idea final es generar una comunidad de multiespecies en donde humanos y murciélagos convivan. Y teníamos muy claro que queríamos que convivieran dentro de 4 principales ejes, que son la concientización, el respeto entre especies, el mutualismo como un concepto de una simbiosis que se realiza entre ambas especies, y de resiliencia, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Bueno, nosotras estamos conscientes de que nuestra misión en Tres Ovarias, de nuestro colectivo, es, bueno, queremos establecer una línea de trabajo orientada en los proyectos que les presentamos ahorita, y en los próximos, en los que realizamos en el futuro, en el que no sé si alguna de mis compañeras quiera continuar. Pues bueno, seguir como esta línea de todos estos conceptos que trabajamos durante la presentación, que sea incluyente, que sea empática, que no sea solo como pensar la ciudad para humanos. También esto fue un concepto con el que nos topamos con este concurso, que no somos los únicos aquí, entonces tenemos que aprender a ser más sensibles con el territorio, no basarnos en sujetos universales, pensar en la comunidad, en la participación comunitaria, y sobre todo también pensar en la multidisciplina, que es algo que hemos platicado nosotros, que nos hubiera gustado que nos dijeran en la carrera, que cuando salgamos a hacer proyectos grandes y de participación, vamos a necesitar de expertos, no lo vamos a saber todo y vamos a necesitar de otras disciplinas para llevarlos a cabo. Entonces, sobre todo esta parte, entendiendo que en donde construyamos el territorio es de todos y son prestados, entonces tenemos que ser muy conscientes que todo lo que hagamos va a tener un impacto en diferentes áreas, sociales, ambientales, políticas, entonces va un poco de eso. No sé si omití algo o si... Creo que estuvo muy bien. Y pues bueno, creo que al parecer eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por prestarnos atención.